Muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en México Social. Hoy estamos tratando un tema central, yo diría estructural. No hay manera de comprender la cuestión social de nuestro país si no entendemos que atrás de la desigualdad, la pobreza, la marginación, la exclusión y una creciente vulnerabilidad está la situación de los salarios y las condiciones laborales. Lamentablemente pasaron las campañas y pareciera ser que el tema no fue centro de una discusión frontal en términos de discutir cómo se puede incrementar el salario, porque la realidad es que los mexicanos, sobre todo los mexicanos jóvenes y los adultos jóvenes, trabajan y trabajan horas y lo que encuentran es pobreza, marginación. Por eso me da mucho gusto tener en el estudio al doctor Miguel Reyes, que es investigador de la Ibero, es director del Observatorio sobre Salarios, que ha construido yo creo que una reflexión poderosa de la crítica situación laboral que vivimos. Déjame ir a un pequeño reportaje que hicimos para regresar y discutir este proceso histórico que nos lleva a la realidad que somos un país que realmente paga muy por debajo de lo que pagan otros países para trabajos similares. Vamos a ver el reportaje, por favor. México es uno de los países con los niveles salariales más bajos de todo el mundo. Más allá del ingreso, el mercado de trabajo en nuestro país se caracteriza por la precariedad en las condiciones laborales, los bajos niveles salariales y la tendencia a una economía basada en la informalidad. La informalidad laboral se refiere a toda actividad productiva que se desarrolla fuera de las normas legales que la regulan. Contradictoriamente, dentro de la legalidad del Estado mexicano, los pocos empleos que se generan no dan acceso a un salario digno, no dan acceso a prestaciones económicas, no garantizan seguridad social y no dan acceso a servicios de salud. Al respecto, el informe Los jóvenes y los mercados laborales 2018 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana documenta que los jóvenes constituyen el grupo de población que está en la peor situación en el mercado laboral de nuestro país. Es decir, nada les garantiza contar con una vivienda propia, ni con un patrimonio familiar suficiente, ni con la posibilidad de heredar movilidad social a su descendencia. Por el contrario, el 50% de los jóvenes trabajadores en México cumplen jornadas laborales de más de 8 horas diarias. No cuentan con pago de horas extras. Y, de acuerdo con el Coneval, son los jóvenes quienes se enfrentan con las mayores dificultades para insertarse en empleos formales. Frente a estos datos, no hay duda. El mundo del trabajo requiere una reestructura urgente. Debe lograr que los empleos sean dignos, que permitan acceso igualitario entre hombres y mujeres, y que garanticen un salario y prestaciones que otorguen el acceso al bienestar tal como lo establece la Constitución. Miguel, primero felicitarlos. Es un gran trabajo lo que ha hecho el observatorio y creo que en la medida que podamos difundir los hallazgos, nos permitirá comprender que en el centro de la cuestión social o del México social está la situación laboral. Muchas gracias por estar aquí. Y déjame iniciar pidiéndote que nos hagas un recuento, o sea, ¿cómo llegamos hasta acá? Se ha dicho, economistas de todo signo y de toda dimensión, han sostenido que sí hay una realidad, el salario ha decrecido en las últimas décadas. Pero ese señalamiento no ha sido realmente un acicate para transformar la situación que viven los trabajadores. En ese sentido, llévanos, o sea, a partir de los 80s, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cómo lo perciben ustedes? Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, María Luis, muchas gracias a ustedes. Y comentarte que el Observatorio de Salarios, como un equipo interdisciplinario e interinstitucional de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Puebla, pues ha desarrollado diversos estudios. Este informe que estamos haciendo de 2018, pues documenta la situación de los jóvenes en situación de precariedad, pero a lo largo del tiempo, desde 2014 hacia acá, ha documentado muy bien lo que tú acabas de decir. ¿Por qué estamos en una situación de precariedad en salarios y en condiciones laborales? ¿Qué ha pasado con el salario en los últimos años? ¿Por qué ha caído tanto, no solamente el mínimo, sino los salarios promedio en general? Y te podría decir lo siguiente. Nosotros llegamos a un punto máximo de los salarios en los años 70. En el año 76 venía creciendo de manera sostenida,
durante lo que se llamó el desarrollo estabilizador entre los años 50, mitades de los años 50 hasta los años 70, creció significativamente. Me parece que contribuyó incluso a la reducción de la pobreza de manera sostenida y permanente durante esos años. Y después de que llega a ese punto máximo, recordarás que comienzan en los años 70 las crisis económicas del país, que además se les llamaron sexenales 76-82 porque eran precisamente o se detonaban a la salida de los gobiernos. Después de la crisis del 76 empieza a caer significativamente, digamos, el salario, pero no es hasta la década de los 80 cuando cae de manera pronunciada. Hay una pérdida de poder adquisitivo del 65% respecto a este punto alto del 76 o el punto máximo, y luego se mantiene, digamos, durante los años 90, 91, 92, hasta el 94, recordarás que viene la crisis esta famosa del error de diciembre, o que le llamaron error de diciembre, 94-95 que cae otro 10% aproximadamente, y digamos de alguna manera se sostiene o se mantiene constante hasta el año o los años 2012, 2013, donde se intentó una política o cierta política de recuperación, entre comillas, de salario mínimo, pero que debido a las inflaciones del 2016, 17 y lo que va al 18, pues realmente no se ha tenido, digamos, ganancia de poder adquisitivo. En promedio te puedo decir que el salario mínimo hoy ha perdido cerca de 82% de su poder adquisitivo respecto al 76. Y te daría una cifra, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos perdido poder adquisitivo del 76 al día de hoy, el salario mínimo en México debería de ser de 12,400 pesos. O sea, estamos en 2,800, 2,000 casi 600 pesos porque es de 88 pesos diarios, pero si no hubiera perdido poder adquisitivo, estaríamos en 12,000, más de 12,000 pesos, fíjate. O sea, una persona para que pudiera tener el mismo poder adquisitivo que tenía en 1976 debería actualmente recibir 12,000 pesos. Aproximadamente, ¿no? Es decir, decimos 12,400 porque es un cálculo que hicimos asumiendo que el salario mínimo no hubiera perdido todo ese poder adquisitivo, ¿a cuánto hubiera llegado el día de hoy? De lo que tenías en 76. Es decir, a ver, si en 76 es como el equivalente a lo que ganaba alguien en 76 con salario mínimo. Pero fíjate que tiene repercusiones no solamente en el mínimo, porque si el mínimo debería haber sido 12,400 si no hubieras tenido esa pérdida de poder adquisitivo, ¿qué pasaría con los demás salarios? Pues obviamente tendrían que tener un piso, ¿no? Un umbral hacia el cual moverse hacia Porque arriba. el salario mínimo funciona como un piso. Es un piso mínimo, Un ¿no? piso mínimo. Y en ese sentido, esta evolución de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en su conjunto, ¿fue igual? O sea, si hubo esta pérdida, o la gente que tenía salarios muy altos logró mantener cierta parte. Digamos, las brechas se incrementaron. Esa es la pregunta. O sea, y hoy los que ya ganaban mucho en el 76 pues siguen teniendo una brecha con respecto a los que ganaban poco en ese entonces, de misma magnitud. Fue diferenciado el efecto. Mira, entre el 84 y 94, las brechas, digamos, entre salarios, que pudiéramos decir desigualdad salarial, se amplificó. No fue el mismo impacto para todos los salarios entre esa época y perdió un poco más el mínimo que todos los demás. Pero posterior al 94, que recordarás cuando empieza o entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, posterior al 94 empieza a darse un fenómeno que es que los salarios más altos empiezan a caer y a reducirse en promedio, porque va a haber una élite que va a estar en la parte de arriba, que son los gerentes de grandes corporativos, que en lugar de bajar empiezan a subir y a tener, digamos, remuneraciones extraordinarias. Pero en promedio, si no son esos de la élite, todos los demás empiezan a caer y se empieza a reducir esa brecha salarial. Los de abajo no se mueven, no mueven sus salarios. En términos reales, no pierden mucho, pero los que empiezan a perder ahora y fundamentalmente a partir del año 2005 son los salarios con mayores niveles educativos y la parte más alta de la distribución. Te voy a poner un ejemplo. Para el año 2005
alguien que tenía nivel de posgrado, es decir, que tenía maestría y doctorado, podría tener un salario promedio de 24,000 pesos. Hoy, esa misma persona que tiene posgrado ganaría 14,000 pesos, 10,000 pesos más, 10,000 pesos menos, en términos reales. Es decir, estos están perdiendo poder adquisitivo proporcionalmente más que los que están en el mínimo. Te podría decir que es un 30% de pérdida de poder adquisitivo. O sea, las dimensiones sociales de esto son mayúsculas, porque implica que por primera vez se rompió la noción de que a mayor grado educativo, mayor ingreso salarial, y rompe esta noción de la movilidad salarial sustentada en el esfuerzo educativo. Así es, o sea, fíjate, el impacto es mayúsculo porque no es solamente que con esos salarios estás dirigiendo a la población a situación de pobreza, donde el 52% de los trabajadores asalariados hoy en México no alcanzan la línea de pobreza oficial de Coneval. O sea, ¿tiene impactos en pobreza? Tiene impactos en desigualdad, porque en el 76, cuando tenías el salario más alto, 50% era para trabajo y 50% para capital en términos del ingreso nacional, sino en movilidad social. Y esta es una cuestión quizá que tiene mucho más alcance que la parte de la misma pobreza. Así es. Porque los jóvenes, porque la población que está en la universidad, que acaba de salir de la universidad, ¿qué futuro le depara, no? Si los salarios que antes tenías eran de 24,000 y ahora son de 14,000 en promedio. Sí, ese joven está pensando dónde me voy a insertar en el mercado de trabajo, cuáles son mis posibles opciones, y las opciones, en lugar de crecer, porque estoy estudiando, son menores. Y hay este rompimiento de expectativas, de noción de mejora y poder tener una vida por lo menos igual que, si no mejor que mis padres. O sea, hay un estancamiento. Y antes de irnos al corte, un tema relevante son las horas que se trabajan. Sí. ¿Qué ha pasado en eso, en esa dimensión? Sí. Fíjate, en esa dimensión lo que tienes es que, mira, hay momentos, incluso esto está en todo el mundo, hay momentos en donde las horas laborables aumentan, y es posterior a las crisis. Entonces, en las crisis de los 80s, en las de los 90s, en la de 2008-2009, lo que sucede es que muchas empresas, para recuperar o para tratar de salir adelante ante la situación de crisis que implica no ventas, posibles desempleo, etcétera, lo tratan de recuperar o a través de salarios, es decir, pagar menores salarios, a través de más horas trabajadas y no pagar las horas extras como establecen las mismas leyes laborales, o incluso en las dos, ¿no? O hasta con más mecanismos, más horas laborables, menos seguridad social, menos contratación fija, menos prestaciones sociales, menos salarios. Y eso ocurrió, por ejemplo, en México después de la crisis 2008-2009. La gente empezó a trabajar de 8 horas en promedio, casi a 9 horas en promedio, y tanto la población total como la población joven trabajan entre 9 y 10 horas al día, sin que eso implique remuneraciones extras como lo establece la ley. Y sin que eso implique que esas 10 horas o 9 horas en promedio signifique un ingreso suficiente para una posibilidad de tener acceso a los bienes básicos. Y por bienes básicos es sí alimentación, pero sobre todo transporte, salud, educación. Y eso nos lleva a esta enorme paradoja de que sin duda algo anda mal porque no se logró ubicar este tema como el tema central de la política económica, la política social, y en las campañas que hemos visto que pasaron, parecía ser que fue un tema marginal, ajeno a la discusión. Lo más que se oyó fue algunas propuestas de transferencias de ingresos bajo distintos criterios, pero no fue el centro. Y probablemente esa es la gran sensación de que algo anda mal cuando no ubicamos la desigualdad salarial, la situación salarial como el centro de un México social. Vamos a un corte para preguntarle al doctor Miguel Reyes, bueno, ¿cuál ha sido, digamos, el discurso? O sea, el discurso que se ha usado para sostener que esta realidad tenía que ser aceptada y que no había otra opción. O sea, ¿cómo logró el poder en su momento, el poder de estos 30 años, los presidentes en turno, pues explicar, justificar y sostener o simplemente no hablar del tema? Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social.
Miguel, llévanos a esta narrativa, a esta manera de explicar, de sostener que ese era el camino único y que esto a la larga, mercados abiertos, globalización, TLC, junto con otras medidas, iban a generar la prosperidad para todos. O sea, ¿cómo explicaron, cómo justificaron que ante la evidencia, ¿no?, de que caía el salario, qué era lo que había que hacer? ¿Cuál era la manera de sostener algo que es insostenible? Pues mira, esa es una pregunta, la verdad, muy importante porque ese es el origen de cómo se ha sostenido esto a lo largo del tiempo. Y fíjate que tiene varias aristas. Una de ellas es lo que aparece o se repite un poco en la literatura económica, por lo menos en la ortodoxa, muy neoclásica, que se le conoce como muy neoliberal, que plantea que ante aumentos salariales necesariamente habría una generación de inflación, ¿no? Sí, que obviamente eso no es necesariamente así, o sea, porque supondrías que las ganancias del empresario o de la empresa no se mueven, que otra variable que pudiera jugar, que es el empleo, tampoco se mueve, o que incluso la productividad social con la que podrías recuperar esos aumentos salariales tampoco eso se mueve. Es decir, el único elemento que se mueve en todo el espectro es la parte de los precios. Entonces, una parte es la gente que llega al Banco de México, la gente que llega a Hacienda, un poco llega con esta ortodoxia económica bajo lo que se ha formado. Pero más importante aún es lo que se dio en términos sociales, del México social de los años 80, que es, viene la crisis económica y vienen pactos de estabilidad económica, primero con Miguel de la Madrid y luego con Carlos Salinas de Gortari. El que diseña es todo el equipo de Carlos Salinas, junto con él los pactos económicos. ¿En qué consistieron estos pactos económicos que se conocen también como salidas heterodoxas a las crisis y a los procesos inflacionarios? En que amarraras de alguna manera la inflación con los salarios, en que los salarios se amarraran con las expectativas de inflación. ¿Y cómo lo podrías hacer? Utilizando a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que el pivote fuera el salario mínimo. Es decir, vas a amarrar los salarios a las expectativas de inflación, no al revés. No, fíjate, o sea, dicen que lo que causa el aumento de precios es el salario, pero lo amarraste al revés. Dices que o planteas que los salarios se van a aumentar de acuerdo a cómo esperas que se va a presentar la inflación del año que viene y además ese salario mínimo va a ser digamos, el salario central para el aumento de todos los demás salarios de la economía. Si el salario mínimo aumenta en 10% es porque esperas que va a presentarse una inflación del 10% y además todos los demás salarios de la economía van a ir en sintonía con el salario mínimo. Y ahí es donde va a cumplir una función fundamental la CONASAMI, que ya no va a hacer estudios de costos de vida, que ya no va a hacer análisis de cómo están las regiones de México. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es la CONASAMI? La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y hay un presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y hay, digamos, representantes en teoría de los trabajadores y de los empresarios que realmente son de las cúpulas empresariales y de los sindicatos en ese momento corporativos, ¿no? De la CROM, de la CTM, del Congreso del Trabajo, etcétera. Es un mecanismo que legitima, legaliza lo que decide, digamos, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Presidencia de la República. Y en última instancia el Presidente de la República, que es el que establece la política económica. Este anclaje. Así es, entonces ellos establecen el anclaje, lo establece fundamentalmente el equipo económico Carlos Salinas, utilizan a la CONASAMI simplemente como mecanismo para hacerlo y para que, como están las cúpulas empresariales sentadas ahí, manden el mensaje a los demás empresarios de no te rompas la cabeza, no hagas o no pienses cuánto es el costo de la canasta básica, no pienses en la productividad de la empresa y lo vincules con la empresa, no te rompas la cabeza, solamente con respecto al aumento del salario mínimo. Y ahí es donde, ¿no?, lo vinculas desde los años 90, desde el 92 de hecho, después de los pactos económicos, y entonces como lo vinculaste con la inflación esperada, cuando la productividad va creciendo, como lo desvinculaste de la productividad puede ir así de la industria manufacturera, por ejemplo, y los salarios pueden incluso ir cayendo, o estar o permanecer constantes. Entonces, lo que ocurrió es que nos dijeron a nosotros, por diversas vías, por diversos medios, que la crisis de los 80 se generó
por una espiral inflacionaria provocada por los salarios. Y no al revés. No fue, fíjate, se les olvidó que en la historia fue producto de una devaluación, de un gasto excesivo del mismo gobierno, ¿no? De un sobrecalentamiento de la economía. Es decir, eso no existió. Lo que existió en la nueva historia que se contó es que la crisis fue generada por los aumentos sucesivos de los salarios y que eso generó la hiperinflación y había que controlarlos. Y entonces, por diversos medios de comunicación, si no solamente en las escuelas de economía, el pensamiento ortodoxo, sino diversos medios de comunicación y por todas las vías, se generó la impresión de que un aumento salarial iba a generar de manera ineludible inflación. Y hoy siempre se pregunta que ante los aumentos de salarios, oye, ¿no vamos a generar inflación? Oye, pero si se aumenta el salario al doble, ¿la economía va a aguantar esto en términos de inflación? Y la ortodoxia económica del Banco de México, incluso con el anterior gobernador, el saliente Carstens, tú recordarás que cuando empezó a discutirse esto de los aumentos del salario mínimo y que ya los economistas aceptaron y todos, ahora sí que de cualquier color y de cualquier partido político, etcétera, o vinculado a cualquier partido político en el poder, aceptaban que había una pérdida de poder adquisitivo y que había que tener acciones sobre los salarios. ¿Qué decía Carstens, anterior gobernador del Banco de México? No, porque si ustedes se mueven los salarios, van a generar inflación en la economía, ¿no? ¿Y por qué te lo dice? Pues porque amarraron, o sea, esta cuestión de indexación y de amarrar el salario mínimo a los demás salarios de la economía, efectivamente podría generar inflación porque no los han desvinculado entre ellos. Y porque al establecer el aumento salarial del mínimo en 10%, pues claro, al estar vinculados todos los demás, podría generar un aumento salarial del 10%. Y en ese sentido, bienvenida a la discusión de los últimos 3, 4 años. Por supuesto. En que desde la Ciudad de México se planteó que había que revisar el salario mínimo y hubo sin duda planteamientos que fueron confrontados por el Banco de México, por Carstens, la ortodoxia política económica. Y bueno, hoy hay un debate que no había, por primera vez se pone en el centro. Pero déjame girar, porque el tema del salario va asociado finalmente a la seguridad social, los contratos. Y el observatorio ha documentado de una manera muy didáctica, muy clara, cómo además el proceso de no solo digamos, sostener un salario que era bueno para todos, decían, ¿no? Para finalmente la economía, que llevó a esta creencia de que las inversiones extranjeras, ¿sí? Iba a ser un impulso para llevar los salarios hacia arriba, cosa que no pasó, pero tiene que ver con toda la dimensión de los derechos laborales, las condiciones laborales. En este proceso, déjame adelantarme, obviamente hubo una enorme andanada de legitimar todo proceso de organización sindical. Ante la evidencia de que sin duda hay sindicatos que son, digamos, sinónimos de corrupción, de un enorme enriquecimiento de sus líderes, se promovió la relación individual. Era malo para la economía los sindicatos asociados al PRI de esa época, una estructura corporativa y la evidencia continua de los escándalos de los líderes sindicales que a la fecha ostentan su riqueza. Hubo un proceso que las condiciones laborales, el acceso a salud, el acceso a ciertos, digamos, ¿no?, derechos laborales, ¿cómo se dio este proceso? Porque además mi impresión es que sí el salario cae, los salarios en conjunto, pero también el acceso efectivo a las condiciones laborales que implica el trabajo. Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante, porque complementa la historia de lo que estamos hablando desde los años 80. Para que se hubiera llevado a cabo estos pactos de estabilidad, para que a partir del 92 hubieras utilizado el salario mínimo como el pivote más importante para controlar los salarios o los aumentos salariales de la economía, tenías que contar con un elemento indispensable para ello, que los trabajadores perdieran capacidad de negociación y que esa pérdida fuera creciente. Tú puedes ver, te puedes meter en cualquier estadística y las huelgas estalladas, por ejemplo, por motivos salariales o de derechos de los trabajadores en materia salarial o de condiciones laborales, de prestaciones o de seguridad social, han disminuido drásticamente. Han pasado en los años 80 de tener más de 1,000 huelgas, por ejemplo, al año, 1,000 huelgas, han pasado a tener, digamos, 12, 10 en todo el país. Se maneja como un indicador de éxito, ¿no? O sea, entonces, y se maneja como, bueno, es una política exitosa. ¿Qué hiciste? Fíjate,
cuando haces los pactos de estabilidad económica tienes a los sindicatos corporativos de tu lado, ¿no? Y entonces firman contigo los pactos de estabilidad Fidel Velázquez, que en ese momento era un emblema del sindicalismo, ¿no? Por lo menos en términos del corporativismo en México, del control de los trabajadores. Y cuando va paulatinamente perdiendo poder estos sindicatos corporativos, porque el mismo gobierno los va dejando de lado, ese poder, tú sabes que el poder, digamos, no se quedó en el limbo, es decir, alguien lo tomó. ¿Quiénes lo tomaron ahora? Pues lo toman las empresas, ya sea a través de sindicatos de protección patronal, es decir, o los sindicatos blancos, charros, o sin sindicatos. No es necesario que tengas sindicatos. Ahora voy a negociar de tú a tú, de individuo a individuo, yo patrón contigo, y la negociación es simple. ¿Te parece el salario que te voy a poner? Ah, no, bueno, mira, ya hay una fila importante de gente que quiere este trabajo y si quieres y si no, así se va a hacer. Y en esa parte es donde ya el trabajador, como perdió posibilidades de negociación, vinculadas además con esto que acabas de decir, toda una estrategia comunicacional que dice, si aumentas salarios generas inflación, los sindicatos son malos, son perniciosos, son mafias. Y efectivamente hay muchos sindicatos mafiosos como Romero de Champs, que es el sindicato petrolero, pero no todo tendría que ser así. Entonces, como generarse todo eso, ahora un joven que se va a incorporar al mercado laboral, pues resulta que 2/3 partes de esos jóvenes que se van a incorporar se incorporan sin seguridad social, la mitad de ellos no tiene ningún tipo de prestación, aunque la ley te dice que mínimamente tendría que tener el Infonavit, las vacaciones, la posibilidad de una jubilación, ¿no? Acceso a salud, ¿No? simplemente es protección ante la enfermedad. No tienes nada. 50, la mitad de los jóvenes que se acaban de incorporar al mercado de trabajo no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo te puedes explicar eso? Bueno, pues, pérdida de negociación y de capacidad de negociación absoluta de los pérdida trabajadores. del poder finalmente, un poder de negociación. Déjame un corte y regresemos ahorita a esta dimensión porque como lo documenta, y es el énfasis de este documento de observatorio salarial que hicieron ustedes de los salarios, es que los jóvenes, o sea, alrededor de 30 millones de jóvenes, y 30 más, y ponemos de 29 a 49, 60 millones de mexicanos están en condiciones en las cuales se enfrentan a mercados laborales no solo precarios, déjame decirlo en otra manera, rapaces. Así es. Rapaces porque ofertan salarios brutales que ustedes documentan y que nos habla de un México social en el que no hay manera de garantizar derechos, no hay manera de ofertar una vida que vale la pena vivirse con dignidad, si no hay un salario junto con las condiciones laborales. La gente, los jóvenes están dispuestos a trabajar, solamente no hay oportunidades. Y déjeme terminar este segmento con un subrayado. Decir los ninis que ni estudian ni trabajan es una actitud despectiva, que enormemente agresiva. Los jóvenes quieren trabajar, quieren estudiar, pero no hay oportunidades. No podemos ponerlos en la condición simplemente de que ellos no quieren, que implica esta referencia a los ninis, que creo que aquí hay que confrontar. Vamos a un corte para regresar y hablar ahora sí de la situación actual, o sea, ¿dónde se paga mejor? Porque finalmente esta república, la República Nacional, hay lugares que hay mejores salarios. ¿Qué pasa en Puebla? ¿Qué pasa en Guanajuato? Las grandes evidencias del desarrollo automotriz, del TLC. ¿Qué pasa ahí? Y realmente, ¿cuáles son las condiciones de estos millones de jóvenes? Pues que, como nos dice bien Miguel Reyes, se enfrentan a esto es lo que hay. Lo tomas o te vas a la informalidad. ¿Y qué implicaciones tiene? Vamos a un corte. Miguel, vamos a hablar de lo que bien pone el observatorio. Cuando hablamos de salarios, condiciones laborales, a veces perdemos la noción de la república que somos, una república social salvaje, como dice Rolando Cordera, en la cual cada entidad pues, administra, regula, controla, impulsa pues, una visión plena de intereses, muchos de ellos no realmente asociados a la equidad. Y esto me lleva a una parte que a mí me sorprendió y nuevamente se me hizo fundamental de lo que ustedes presentan. La condición de los salarios no es homogénea en todo el país. No.
Hay entidades donde se gana más y otras menos. Llévanos a esta parte, o sea, ¿cómo construyen esto y cuáles serían los subrayados de esta visión laboral de la República? Fíjate que tiene mucho que ver con lo que planteas también al final o al cierre del corte, y que es con esta integración de México a Norteamérica, al mercado norteamericano, al Tratado de Libre Comercio, y ahora que se está discutiendo mucho si se firma o no, y que Trump quiere poner nuevas condiciones, ¿no? A partir incluso de la industria automotriz, del acero, etcétera. Comentarte lo siguiente: México, cuando entra al Tratado de Libre Comercio en el año 94 con Canadá y con los Estados Unidos, pues fíjate que no hace un plan de infraestructura importante, significativo, para acercar a los estados del sur con el norte del país, y que eso permitiera de alguna manera disminuir divergencias o distancias regionales. No hay tampoco un plan agresivo en materia de desarrollo tecnológico y científico que permita también reducir esas brechas entre regiones. ¿Qué es lo que en todo caso podría ofrecer el mercado mexicano a los inversionistas internacionales que no van a la bolsa, sino que vienen a inversión física, ¿no? Pues salarios baratos, salarios que se van a traducir en pobreza, salarios de hambre, ¿no? Y que un poco hemos hablado de las implicaciones de todo ello en materia de movilidad social, pero tiene sus matices. Es decir, hay estados que van a tener todavía salarios promedio menores que pues en general el promedio de la economía o el promedio nacional. ¿Qué estados son? Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, pero fíjate, significativamente también los del corredor industrial, que ha tenido una bonanza importante en los últimos años, que son Querétaro, que son Guanajuato, ¿no? Que son Aguascalientes, y que son estados donde la industria automotriz, además de Puebla, ha crecido significativamente en los últimos años. Esto es dramático, por no encontrar otros adjetivos, y no es vergonzoso, ¿no? Porque uno pensaría de arranque por los estados del sur-sureste, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde no hay industria, donde no llegó, digamos, el libre comercio, pues se rezagaron. Pero los datos que ustedes presentan es que exactamente en lugares como el corredor Puebla-Tlaxcala o Guanajuato, Querétaro, que siempre ha sido promocionados de hace 20 años como los lugares, digamos, de evidencia de la enorme pertinencia de esta política de economía abierta. Ahí están los grandes avenidas, las grandes industrias, pero ahí es donde tenemos salarios por abajo del promedio. Así es. Esto es que es digamos, como el mundo al revés, ¿me entiendes? Sí. O sea, porque dices, es aquellos donde los sectores donde están exportando más hacia los Estados Unidos, los sectores más dinámicos, son los sectores que menos pagan, ¿no? Sí. ¿Por qué está ocurriendo esto, me parece, Mario Luis? Fíjate que tiene que ver con, primero, con el mecanismo con el que se establecen los salarios. De acuerdo al aumento del salario mínimo, yo te aumento el salario. Y segundo, ¿cómo estableces el salario base? Las nuevas industrias automotrices ponen salarios bases a la mitad o a una tercera parte de lo que se establecieron las industrias automotrices originales en los años 60 en México. 60, 70, 80. Sí. Entonces, alguien que hace el mismo trabajo, que ejecuta la misma tarea en México, y ahorita te voy a poner el ejemplo con Estados Unidos, que ejecuta la misma tarea, en Puebla, tiene 2 o 3 veces menos salario en Querétaro o en Guanajuato, haciendo exactamente lo mismo o tareas muy parecidas, ¿no? Entonces, sí, de entrada el salario base es menor y luego los aumentos salariales van desvinculados de la productividad o incluso de la competitividad que te da el tipo de cambio. Es decir, tu diferencial de tipo de cambio, que pasó de 13.20 en 2014, mayo de 2014, a ahorita, ¿no? Que estamos casi a 20 pesos, bueno, te permitió ganancias extraordinarias a ti, industria automotriz, que no las repartiste con los trabajadores porque los aumentos salariales no los vinculaste ni con ese diferencial en el tipo de cambio o las ventas extraordinarias que tuviste en los Estados Unidos, ni tampoco con la productividad. Entonces, tú vas a tener a las empresas, digamos, de tamaño de 1,000 trabajadores o más grandes en Querétaro, en Guanajuato,
e inclusive en Puebla, que son las que están pagando menos en la República, menos que en la Ciudad de México, menos que en el Estado de México, que es otra zona industrial importante, y que es la zona de más bonanza, ¿no? Entonces, es inexplicable desde la perspectiva económica que tengas los salarios más bajos. Te voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México, el salario promedio de las empresas más grandes, de estas de más de 1,000 trabajadores, es de casi 16,000 pesos. En Querétaro y en Guanajuato, el promedio es de 8,000 pesos, la mitad. La mitad. Cuando ellos están vinculados al Tratado de Libre Comercio. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, si en algo pudieran tener razón los estadounidenses y los canadienses, en las mesas de negociaciones, oigan, ustedes están pagando a los trabajadores mexicanos mucho menos, haciendo lo mismo, ¿no?, que lo que pagamos en Canadá y en los Estados Unidos. Y ellos hablan de competencia desleal y que además esa política produce pobreza para México y además de producir pobreza, pues genera posibilidades de migración a Canadá y a los Estados Unidos o les genera problemas por la situación migratoria. La diferencial entremos a esa parte. Finalmente, un joven, ante la realidad de que solo hay un empleo precario, que lo pone en la subsistencia, en la sobrevivencia, porque es sobrevivir apenas y con grandes carencias, no se diga si tiene una familia, etcétera, tiene pocas opciones. Es migrar y tratar de disertarse a una red de familiares o de amigos en Nueva York, es tratar de vender algo, y por eso las familias pues lanzan a toda la familia a conseguir lo que no puede conseguir uno solo, o sea, más preceptores del hogar, o está la ilegalidad, vender lo que sea, hacer lo que sea para conseguir eso. O entrar al crimen organizado. Sí, finalmente. De sicario. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, digamos, con todos los riesgos y los enormes desafíos, un mexicano que migra, ¿cuál sería su ingreso en Estados Unidos, en Nueva York, con respecto a lo que tendría aquí? Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de decir, María Luis, porque no solamente es parte de lo que dirían las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sino es una de las causas de la migración creciente de los mexicanos a los Estados Unidos y Canadá. Como en los Estados Unidos hay una regionalización y el salario depende de impuestos, de productividad, de posibilidades de mercado, ¿no?, que hay en cada una de las regiones, vas a tener que el salario más bajo pues está, por ejemplo, en Texas, $7.25 la hora, y que los salarios más altos están en las ciudades de Nueva York, con $11 la hora, de Los Ángeles, con $10.50, de Chicago, con $10.50 también. Entonces, los diferenciales salariales respecto a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?, Sí. Son enormes. La Ciudad de México paga $1.6 la hora en términos de paridad de compra. Paridad de compra es que estás comparando ya o normalizando los valores con tipo de cambio y con precios. Fíjate cuántas veces es el salario por hora de la Ciudad de México a la de Ciudad de Nueva York. Casi 8 veces. Comparándolo con San Antonio, Texas, es 4.5 veces el salario mínimo, que muchos jóvenes ganarían, ¿no?, cuando entran a su primer trabajo, el 66% de los jóvenes, entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, a ver, un mexicano que está en Nueva York, que por razones de su, digamos, no tiene papeles, no recibe, digamos, el salario de un americano, digamos, por hora. Recibe $10 la hora, trabaja 8, $80 diarios. Seguramente para tratar de mandar remesas vive en un lugar hacinado, etcétera. Sí, vive con 8 personas. 8 personas, come lo que puede, etcétera. Economiza en todo para mandar estas remesas. Pero está ganando $80 diarios, que serían alrededor de 1,600 pesos a 20 pesos. Ese mismo mexicano aquí en la Ciudad de México, si trabajara 10 horas, ¿cuánto ganaría? Pues estarías hablando que ganaría cerca de un poco más de $11, lo que ganaría una hora ya. O sea, lo que gana aquí en toda la jornada laboral la estaría ganando en promedio en una hora ya. Entonces es una situación enorme, la distancia es enorme y por eso muchos jóvenes que incluso tienen preparatoria, que tienen licenciatura, está documentado eso en los últimos años, la inmigración ha cambiado la composición y muchos jóvenes educados están yendo a los Estados Unidos o están buscando ir a los Estados Unidos. Sí, porque aquí no tiene opciones. Porque no tienen opciones de desarrollo y los que no se pueden ir o que ya las condiciones migratorias no se lo permiten, entonces lo que hacen es entrar a la informalidad, como tú bien dices, es decir, están en el 66%
de trabajadores que no tienen seguridad social de población joven, o en el 60%, 58% de población total. Y eso en el mercado laboral, es decir, Así es. que no tienen, que están informales, pero pueden entrar al crimen organizado también. Claro, porque finalmente tienen dos opciones. A veces vemos en restaurantes, se busca mesero, etcétera. Pero saben los jóvenes que ese trabajo, que aparentemente está en un local formal, no necesariamente le da, digamos, prestaciones. Así es. Puede ser mucho más abusivo que trabajar en la calle de informal. O sea, no hay realmente una diferencia entre trabajar en una fábrica que te invita, porque no te va a dar un salario con respecto a ley, no te van a dar prestaciones sociales, no te van a dar un contrato, seguridad, pues prefieres la informalidad, por lo menos ahí ganas más. Así es. Y tienes más libertad. Déjame un corte y regresamos, porque ante este escenario, la pregunta es, ahora que se está pensando qué debe hacer el próximo gobierno, ustedes en el observatorio plantean 3 escenarios y posibilidades en esta enorme dimensión de que si hay un tema que debe articular la política económica y la política social, es el tema del salario y las condiciones laborales. Es el gozne que permite realmente un México social. Todos los demás programas, las transferencias de ingresos universales condicionadas a jóvenes, adultos mayores, pueden compensar o hacer que la pobreza sea menos incisiva, pero no dar lo que da un salario, un trabajo digno, derechos, posibilidad de una vida que vale la pena vivir. Y por eso es tan importante poner en el centro que necesitamos sí crecer, que la economía crezca más allá del 2%, pero crecer construyendo salarios, o así en empleos con salarios dignos. Porque los empleos que se han generado en este sexenio, que termina, sin duda son muchos, pero todos son sinónimo también, 60% de ellos, de vivir en la sobrevivencia, en la subsistencia, aunque sean llamados formales. Vamos a un corte y regresamos. Miguel, déjame aprovechar estos últimos 9, 10 minutos, me dicen desde cabina. ¿Cómo sería tu evaluación, tu valoración de este sexenio? Ha habido una gran propaganda sobre el número de empleos que ha sido comparado con otros realmente significativo. ¿Cuál es el balance? ¿Realmente estos empleos son los que necesitamos, lo que se requiere, no lo que sea posible? ¿Y cuál es la fotografía salarial que sacas de este sexenio? Pues mira, a mí me parece, y creo que lo voy a decir con toda responsabilidad, que es un sexenio del desastre. Es decir, no podríamos hablar como de un éxito ni en materia de empleo ni en materia de salarios. En materia de salarios se dijo mucho que se había recuperado el poder adquisitivo de los salarios mínimos y que estábamos en un nivel ya de la senda de la recuperación importante. Y lo que hemos visto nosotros es que no, es de que hemos tenido una pérdida del 4% en términos reales de lo que sería el salario mínimo si consideramos los productos de una canasta básica que puede consumir un trabajador. No el índice completo de precio al consumidor, que son más de 80,000 productos. Esa es una. Salarios estaríamos mal, es decir, estaríamos con tache. Y la parte de empleo. ¿Del número de empleos? El número de empleos. Cuando tú revisas y lo comparas con sexenios anteriores, efectivamente, en algunos casos es el doble, en algunos casos es el triple, ¿no? Pero pues, primero te estás comparando con sexenios que efectivamente no tuvieron ningún resultado, como el de Calderón y el de Fox en esa materia. Pero en segundo término, fíjate que lo que no se dice es que se crearon empleos entre 1 y 3 salarios mínimos, que son estos casi 3 millones de empleos, pero que se perdieron empleos en la parte alta de lo que sería la distribución de salarios. Te voy a poner un ejemplo. La gente que tenía un salario mínimo era como en el año 2014 era equivalente al 13% de la población asalariada. Para el año 2017 es casi el 15%. O sea, estás aumentando la gente con un salario mínimo. Si consideras entre 1 y 3 salarios mínimos, aumentaste la población de 60 a 67%. 67% de la población gana entre 1 y 3 salarios mínimos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ¿Qué pasa con los que tienen más de 5 salarios mínimos?
redujeron su participación del 12% al 5%. O sea, eso no se dice. No se dice que mucha gente perdió su empleo en la parte alta, ¿no?, de lo que sería la distribución salarial o de los salarios más altos, y que ese empleo lo recuperó, entre comillas, pero con empleos entre 1 y 3 salarios Tuvo que mínimos. aceptar peores empleos. Tienes que aceptar un peor empleo y es de los Mal empleos que pagados creaste, y mal seguramente pagados, con exigencias ¿no? laborales. Como pasa, déjame decirle, yo tengo estudiantes de la universidad que trabajan en estas grandes cadenas de televisión bajo condiciones realmente de explotación. Jornadas enormes, horas extras que no se les reconoce, sin derechos, con salarios de 4,000, 5,000 pesos. Así es. Y ante ese escenario, déjame entrar rápidamente, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son los escenarios que ustedes ven y que ponen en su documento? Pues fíjate, es muy importante ahí, María Luis, recalcar que para nosotros el tema salarial y de condiciones laborales es algo que no se ha tocado de manera central en los últimos años en México, en los últimos 30 años al menos. O sea, no se ha cambiado esa política salarial de contención salarial, digamos, de control de los salarios y de empeoramiento de las condiciones laborales. ¿Qué pensamos que puede hacer, si debe hacerse para el próximo gobierno? Primero, tiene que establecerse una política salarial completamente distinta, desvincularla del índice de precios al consumidor y de las expectativas de inflación, sí vincularla con un indicador de inflación para que la población no pierda poder adquisitivo, pero más bien algo que mandata la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, que es el costo de vida y el costo de vida por región. Un indicador, un índice de costo de vida que dé cuenta de cómo se mueve la canasta básica. Primero, vincularlo a eso. Segundo, vincularlo a la productividad. Está desvinculado de la productividad social. Si nosotros hubiéramos, entre 2007 y 2017, hubiéramos aumentado el salario de la industria manufacturera de acuerdo a lo que sería la productividad, el salario hoy en México hubiera aumentado 28%. Hubiera pasado el promedio de la industria manufacturera de 11,000 pesos a casi 14,000 pesos. Que es significativo, cuando hoy lo que tenemos es una pérdida del 10% del salario de la industria manufacturera. Si hubiéramos considerado como indicativo de la productividad promedio de la economía la industria manufacturera, hoy el salario mínimo no estaría en 88 pesos, sino en 115 pesos. Entonces, lo que hay que hacer es vincular los salarios mínimos y promedio de la economía con la productividad. Entonces, tienes ya dos cosas: indicador de costo de vida, productividad, ¿no? Desaparecer la comisión de salarios mínimos, que solamente ha funcionado como un pivote para que este efecto faro que, tiene como punto central de todos los aumentos salariales al aumento del salario mínimo, desaparezca. Porque además es onerosa, es costosa. El presidente de la Comisión de Salarios Mínimos gana más de 3 millones al mes, tiene un aparato burocrático enorme. Desaparecerla y crear una Comisión Nacional de Salarios y Productividad que, a la vez que garantice salarios dignos y suficientes conforme a la Constitución, vincule los salarios con la productividad. Cuarto, que tiene que ver con otro elemento de la precariedad laboral, que es la seguridad social. Generar un sistema o crear un sistema de seguridad social o de protección social universal básico, mínimo para todos los trabajadores, independientemente de dónde estés ubicado y en qué sector de actividad laboral. O sea, desvinculado del trabajo. Y para eso tendría que ir de la mano con una reforma fiscal importante que permitiera de alguna manera solventar o financiar eso, ¿no? Y donde tendrías entonces salarios suficientes, salarios vinculados a la productividad. Si la productividad crece 18%, los salarios crecen 18%, donde los trabajadores tengan al menos salud, posibilidades de jubilación, posibilidades de vacaciones, Infonavit, como derecho, base mínimo, como derechos, como pisos mínimos de derechos. Pisos mínimos, y que lo que tienes ahora en términos de déficit de esas dos cosas pueda mejorar el bienestar de los trabajadores y reducir con eso significativamente la precariedad. Solamente para darte un dato en ese sentido. El 66% de la población joven hoy está en situación de precariedad. Y 2/3 partes de esa precariedad se deben a que no cuentan con seguridad social o no alcanzan el salario digno que establece la Constitución.
Salario que dice, digamos, que calcula el observatorio hoy en 19,000 pesos por familia. Entonces, no tienes ese salario digno, no tienes esa seguridad social. Si contaras con eso, podrías reducir significativamente esa precariedad laboral, no solamente en jóvenes, sino en toda la población en general. Para terminar, una cosa muy concreta, digamos, el mejor programa de jóvenes sería, digamos, que el 1 de diciembre, 2 de diciembre, el nuevo presidente, el nuevo gobierno pudiera anunciar por decreto incrementar el salario, ustedes lo han escrito, creo que a 102 pesos, y eso mandaría una señal de poner el salario en el centro. Y eso no tendría ni efectos inflacionarios y mandaría un mensaje de que a los jóvenes que por ciertas razones tienen que trabajar, tendrían un salario que les permitiría no ser considerados como sobrevivientes, pobres que subsisten. ¿Eso es posible? Yo creo que sí es posible, María Luis, el plantear inicialmente como una primera medida de gobierno que hoy, de acuerdo a la productividad, o como un indicador de la productividad de la industria manufacturera y tratando de recuperar inicialmente lo que se ha perdido de poder adquisitivo en estos últimos 10 años, el salario mínimo inicial para lo que sería el 2019 debe de ser de 112 pesos, inicialmente. Y que posterior a ello desaparece la CONASAMI, se establecen comisiones nacionales de salarios y productividad para vincular salarios con productividad, se establece la regionalización del salario que considere diferenciales regionales y se empiezan a trabajar mecanismos para que no vuelva a ocurrir que la industria manufacturera o automotriz tenga grandes ganancias, pero sin que eso tenga repercusiones en los salarios de esos trabajadores. Así es. Entonces, creo que sí es una medida posible. Cuando alguien te dice, oye, pero ¿por qué es por decreto? ¿Tú crees que ahora los salarios los establece la oferta y la demanda? No es así, los establecen por decreto. Y la Comisión de Salarios Mínimos hoy por decreto dice cuánto debe ser el salario mínimo. Así es, y en ese sentido, acompañar esas acciones con la construcción de un sistema de protección social universal, que es lo que puede articular una gran reforma social que requiere el país, pero que en el centro tenga salud y salarios. Y esa es la propuesta, y ese es el planteamiento que el observatorio, Miguel Reyes desde la Ibero, México Social, planteamos. Es cuánto hay que hacer las cosas que se necesitan y no lo posible y salir de estos discursos que están condenando al país a una situación de desigualdad, de exclusión y de creciente vulnerabilidad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Miguel, espero verte pronto y ojalá en unos meses nos podamos reunir para que nos ponderes lo que el nuevo gobierno plantea hacer o para señalar lo que falta por hacer. Buenas noches.